Mi hijo me envió un mensaje de texto exactamente a las 3:17 de la tarde de un domingo. Necesitamos distanciarnos de ti. Por favor, deja de contactarnos. Cuando entré en la entrada circular de la mansión que había pagado durante 30 años, todas mis maletas estaban ordenadas en el porche. Mi nuera se cruzó de brazos y sonrió. El cerrajero acaba de irse. Miré el nuevo cerrojo, luego el auto de mi hijo, luego a los vecinos que fingían no mirar desde el otro lado de la calle. Simplemente asentí. Por supuesto, dije. Primero cancelaré mis depósitos directos. La sonrisa de Vanessa se congeló por medio segundo. Antes de que pudiera recuperarse, añadí una frase más. Una cosa más. ¿Sabes quién es el verdadero dueño de esta mansión? Ella se rió. Mi hijo se rió aún más fuerte. Papá, dijo Eisen, sacudiendo la cabeza, deja de fingir. No respondí, porque dentro de 5 minutos, sus vidas iban a empezar a desmoronarse. Mi nombre es Richard Dawson. Tengo 68 años, soy viudo y un inversor inmobiliario comercial jubilado. Hasta aquella tarde de domingo, creía que mi hijo aún distinguía entre el amor y el egoísmo. Al parecer, estaba equivocado. La gente siempre imaginó la traición llegando con gritos, portazos o abogados con sobres. La verdad es mucho más silenciosa. A veces la traición llega como un simple mensaje de texto. A veces llega después de que has dedicado toda tu vida a asegurarte de que nadie más tenga que sufrir. Mi esposa Margaret solía decirme algo que nunca había comprendido del todo hasta esa tarde. Richard, decía, los niños no se vuelven consentidos de la noche a la mañana. Sucede un sacrificio a la vez. En aquel entonces, me reía. Ella no se reía. Me estaba advirtiendo. Había estado fuera el fin de semana asistiendo a un retiro benéfico organizado por una fundación de veteranos en Asheville, Carolina del Norte. Nada de complejos turísticos de lujo, ni campos de golf, solo 3 días ayudando a veteranos retirados a integrarse en programas de voluntariado civil. Esos fines de semana me recordaron por qué había dedicado décadas a acumular suficiente riqueza para finalmente devolver algo a la sociedad. Eisen sabía exactamente dónde estaba. Antes de irme el viernes por la mañana, le pregunté si necesitaba algo. Sonrió. No, papá. Disfruta. Vanessa incluso me abrazó al despedirse. Conduce con cuidado. Nada parecía fuera de lo común. Nada me preparó para lo que me esperaba al llegar a casa. Cuando mi camioneta entró por la puerta principal, noté algo extraño. El equipo de jardinería no había estado allí. La fuente no funcionaba. Un camión de mudanzas estaba estacionado junto al garaje. Fruncí el ceño. Quizás estaban remodelando algo. Entonces vi mi equipaje, cada maleta, cada fotografía enmarcada, cajas etiquetadas como papá, incluso la mecedora de Margaret, la misma en la que mecía a Eisen para que se durmiera cuando era bebé. Estaba junto a los escalones de la entrada como basura no deseada. Estacioné sin decir una palabra. Los de la mudanza evitaron el contacto visual. Un señor mayor susurró en voz baja, disculpe, señor. Fue entonces cuando supe que no se habían equivocado. Vanessa abrió la puerta principal antes de que yo llegara. Se veía perfectamente serena, blusa de diseñador, manicura impecable, taza de café en una mano, como si sacarme de mi propia casa fuera otro punto en su lista de tareas dominicales. Richard, dijo. No me había llamado papá en años. Creo que es mejor si hacemos esto pacíficamente. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Me entregó un sobre. Dentro había un folleto. Residencias de lujo para personas mayores, apartamentos privados, restaurante, servicio de transporte, cuidados para personas con problemas de memoria. Volví a mirar hacia arriba. Me han reservado una plaza en una residencia para jubilados. Hemos reservado una unidad. Yo no he pedido ninguna. Eisen finalmente apareció detrás de ella. Tenía las manos metidas en los bolsillos. No podía mirarme a los ojos. Papá. No. Pareció aliviado por un segundo, luego confundido. Quiero decir, dije con calma,
no empieces con, papá. Dime qué está pasando realmente. Respiró hondo. Hemos estado hablando con un consejero familiar. No lo sabía. No se suponía que lo supieras. Vanessa dio un paso al frente. El consejero cree que son necesarios límites más saludables. Casi sonreí. ¿El consejero me ha conocido? Silencio. No, admitió Isen. Así que tu consejero me diagnosticó sin siquiera hablar conmigo. Ninguno respondió. Vanessa se cruzó de brazos. Te has vuelto emocionalmente dependiente. ¿En serio? Llamas demasiado a menudo. Llamo 2 veces por semana. Siempre quieres cenas familiares. Yo organizo las cenas de los domingos. Esperas demasiado. Asentí pensativo. Ya veo. Isen finalmente habló. Papá, necesitamos nuestras propias vidas. Nunca te lo impedí. Siempre pagas por todo. Esa frase me pilló desprevenida, no porque me doliera, sino porque lo explicaba todo. En algún momento, mi generosidad se había convertido en una prueba en mi contra. Años antes, después de que Margaret falleciera de cáncer de ovario, me prometí que Isen nunca sentiría presión económica. En silencio, pagué todo lo que necesitaba, la matrícula universitaria, su primer coche, la escuela de posgrado, su boda, la entrada de la que todos creían que era la casa de sus sueños. Transferencias mensuales a la cuenta corriente de Isen, impuestos sobre la propiedad, seguro, servicios públicos, mantenimiento. Nunca mencioné nada de eso. No quería gratitud. Quería paz. Quizás ese fue mi mayor error. La gente rara vez aprecia las bendiciones que nunca ha tenido que ganarse. Uno de los de la mudanza sacó otra caja. Dentro había álbumes de fotos familiares. Vanessa señaló hacia la entrada. Esos son tuyos. Miré la caja, luego a ella. Empacaste nuestros álbumes de boda. Son sobre todo tus recuerdos. ¿Nuestros recuerdos? Se encogió de hombros. Ya no. Al otro lado de la calle, la señora Collins estaba inmóvil junto a su buzón. Había visto crecer a Isen desde el jardín de infancia hasta la edad adulta. Nuestras miradas se cruzaron. Parecía horrorizada. Le dediqué una sonrisa tranquilizadora. No tiene sentido avergonzar más a nadie. La humillación ya es suficientemente evidente sin que haya un público que la comente. Me volví hacia mi hijo. Este mensaje, levanté mi teléfono. Necesitamos distanciarnos de ti. Por favor, deja de contactarnos por completo. Él asintió. Lo decíamos en serio. Te creo. ¿No vas a discutir? No. Vanessa casi pareció decepcionada. Se había preparado para una pelea. En cambio, obtuvo silencio. A veces, el silencio inquieta más a la gente que la ira. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el teléfono. Abrí la aplicación de mi banco, pulsé 2 veces y tomé nota mental para el lunes por la mañana. Luego los miré a ambos. Por supuesto, dije, cancelaré mis depósitos directos a primera hora de mañana. Vanessa rió, una risa corta y desdeñosa. Ay, por favor. Isen se frotó la frente. Papá, no seas dramático. No lo soy. Entonces sonreí. Una cosa más. Ambos me miraron. ¿Sabes quién es el verdadero dueño de esta mansión? Vanessa soltó una carcajada. ¿Otra vez con esto? Isen se rió entre dientes. Papá, la casa es nuestra. Incliné la cabeza. Ah, sí. Ninguno de los dos se percató de la pregunta oculta en mi respuesta. Ninguno había leído jamás un solo documento de propiedad. Ninguno se había preguntado por qué cada factura de impuestos llegaba en un sobresellado dirigido a otra persona. Ninguno se había preguntado por qué cada factura de reparación me llegaba primero a mí. Simplemente lo daban por sentado. Y las suposiciones pueden salir muy caras. Yo mismo levanté la mecedora de Margaret. Merecía algo mejor que ser llevada por desconocidos. Antes de volver a subir a mi camioneta, miré a mi hijo por última vez.
Espero, dije en voz baja, que algún día entiendas la diferencia entre ser dueño de una casa y que te permitan vivir en ella. Luego me marché. Ni Isen ni Vanessa me siguieron. Ninguno llamó. Ninguno sabía que a las 9 de la mañana siguiente ya tenía citas programadas con mi abogado, mi banquero y el administrador que había protegido un secreto muy importante durante casi 20 años. Para cuando cualquiera de ellos se diera cuenta de cuál era ese secreto, desearían no haber cambiado nunca esas cerraduras. Pasé la noche del domingo en una tranquila posada a orillas de un lago, a unos 65 kilómetros de distancia. La habitación daba a un pequeño puerto deportivo donde los pescadores ya preparaban sus barcos para el amanecer. No era lujosa, pero sí tranquila. Por primera vez en años, nadie esperaba que resolviera un problema antes del desayuno. Me senté en el balcón con una taza de café solo y miré mi teléfono. Ni un solo mensaje de Isen, ni uno de Vanessa. El silencio me sorprendió, no porque esperara una disculpa, sino porque sinceramente creía que mi hijo al menos me preguntaría dónde estaba durmiendo. En cambio, nada. Miré la vieja cartera de cuero que Margaret me había regalado en nuestro 25 aniversario. Dentro estaba la misma fotografía descolorida que había llevado conmigo durante más de 30 años. Margaret estaba sentada en una manta en nuestro jardín, con Isen, de 2 años, en su regazo, mientras él reía viendo burbujas flotando en el aire. Sonreí. Siempre veías las cosas antes que yo, susurré. Me lo había advertido. Simplemente no le había hecho caso. El lunes por la mañana comenzó exactamente como lo planeado. A las 9 en punto, entré en la oficina del centro de mi abogado, Daniel Brooks. Daniel me había representado durante casi 25 años. Se puso de pie, me estrechó la mano y luego miró mi bolsa de viaje. ¿Te ves cansado? ¿Dormí bien? No pareces un hombre que haya dormido bien. Sonreí. Mi hijo cambió las cerraduras ayer. Daniel no reaccionó dramáticamente. Los buenos abogados rara vez lo hacen. En cambio, preguntó en voz baja, ¿finalmente cruzaron la línea? Sí. Asintió una vez. Tenía que llegar a este día. Esa frase me recordó algo. Daniel había sabido la verdad casi tanto tiempo como yo. 23 años antes, Margaret había estado muriendo. El cáncer no solo ataca el cuerpo. Cambia las conversaciones. En lugar de hablar de vacaciones o jubilación, hablamos de tutela, testamentos, impuestos y el futuro de un niño pequeño que pronto perdería a su madre. Una noche, extendió la mano desde su cama de hospital y me apretó la mano. Prométeme algo. Lo que sea. No dejes que el éxito destruya a Isen. No lo hará. Puede. Fruncí el ceño. Heredará lo suficiente para vivir cómodamente. Ella negó lentamente con la cabeza. Eso es precisamente lo que me asusta. No entendí. Continuó, si cree que todo le pertenece sin más, nunca aprenderá a ser agradecido. Esas palabras me acompañaron mucho después de que se marchara. Meses después, comencé a reestructurar todos mis bienes importantes, no para ocultar dinero, sino para proteger a mi hijo de él. Daniel abrió una gruesa carpeta azul. En la portada había 4 palabras sencillas: Fideicomiso de Preservación Familiar Harrison. Todo sigue exactamente como Margaret lo pidió, dijo. Nunca he cambiado una cláusula. Me entregó una copia. No necesité leerla. Prácticamente me la había memorizado hacía años. Después de la muerte de Margaret, transferí casi todas las propiedades importantes al fideicomiso: edificios de apartamentos, oficinas comerciales, cuentas de inversión, la cabaña del lago y, finalmente, la mansión. No porque quisiera engañar a Isen, porque propiedad y responsabilidad no son lo mismo. Quería que heredara ambas, no solo una. La gente suele imaginar a familias adineradas ocultando fortunas mediante complicados trucos legales. La verdad es mucho más simple. Los fideicomisos familiares son perfectamente comunes en Estados Unidos. Miles de familias los usan a diario. Evitan el proceso sucesorio, protegen la propiedad, brindan privacidad y ayudan con los impuestos.
Lo más importante es que permiten a los padres decidir cómo y cuándo los bienes se transmiten a las generaciones futuras. Margaret creía que la herencia debía recompensar la madurez, no la edad. Mirando hacia atrás, creo que tenía razón. La mansión en sí tenía una historia inusual. La mayoría de la gente, incluido Isen, creía que la había comprado poco después de jubilarme. Eso no era del todo cierto. En realidad, había adquirido la propiedad a través del fideicomiso casi 18 años antes, tras una ejecución hipotecaria. En aquel entonces, necesitaba casi 2 años de reformas, fontanería nueva, instalación eléctrica, tejado nuevo y reparaciones en los cimientos. Había sido una de las mayores inversiones de mi vida. Cada mejora había sido aprobada por el fideicomiso. Todos los contratistas me reportaban a mí. Todas las facturas llegaban a mi oficina. Cuando Isen se casó con Vanessa, los invité a mudarse. Les ahorrará dinero, les dije. Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. Esa fue la frase exacta. Quedarse, no ser dueños, no heredar. Quedarse. Al parecer, esas dos palabras significaban cosas muy diferentes. Daniel se recostó. Supongo que quieres empezar a retirar el apoyo financiero. No quiero venganza. No, quiero la realidad. Sonrió. Siempre he admirado eso de ti. La realidad no grita. Simplemente llega. Alrededor del mediodía, me reuní con mi contadora, Linda Chen. Ya tenía hojas de cálculo preparadas. Linda había administrado mis finanzas durante 15 años. Se sabía de memoria cada pago recurrente. Se ajustó las gafas. ¿Ya tomaste tu decisión? Sí. Giró el monitor hacia mí. La lista parecía interminable: depósito directo mensual a Isen, impuestos a la propiedad, seguro de vivienda, servicios públicos, jardinería, mantenimiento de la piscina, nómina de limpieza, monitoreo de seguridad, membresía del club de vinos, internet, servicios de streaming, mantenimiento del garaje, seguro del vehículo, cuotas anuales de la asociación de propietarios, decoración de temporada, luces navideñas. Me quedé mirando los números. Durante años, apenas los había notado. Simplemente eran parte del cuidado de mi familia. Linda preguntó en voz baja, ¿sabes el total mensual? Nunca lo he sumado. Hizo clic en un botón. Apareció el total, 18.462 pesos con 17 centavos por mes. Parpadeé. Honestamente no tenía ni idea. Has estado manteniendo los gastos de 3 generaciones. Me reí suavemente. No me extraña que piensen que este estilo de vida es normal. Linda me miró atentamente. Necesito hacerte una pregunta. Adelante. Si Isen llamara mañana y se disculpara, ¿lo arreglarías todo? Lo pensé más de lo que probablemente esperaba. Finalmente, respondí, no. Pareció sorprendida. Lo perdonaría, pero no lo libraré de las lecciones que necesita aprender. Sonrió. A Margaret le gustaría. Espero que tuviera razón. A media tarde, visité el First Carolina Bank. Conocía al gerente de la sucursal, Frank Morrison, desde antes de que Isen se graduara de la preparatoria. Me saludó cordialmente. Richard, qué gusto verte. Necesito cancelar varias transferencias recurrentes. No hay problema. Abrió las cuentas. Todo. Todo. Levantó la vista. Situación familiar. Desafortunadamente. Frank asintió. No hizo más preguntas. La experiencia enseña a los banqueros la misma lección que a los abogados. El dinero cuenta su propia historia. Al alejarme del banco, los recuerdos me invadieron. Recordé el primer partido de Isen en la pequeña liga. Se había ponchado 3 veces. De camino a casa, lloró, nunca seré lo suficientemente bueno. Aparqué junto a un campo de maíz y le dije algo que mi padre me dijo una vez: el mundo no te debe otra oportunidad, pero si sigues intentándolo, la vida generalmente te la da. Sonrió entre lágrimas. Para la siguiente temporada, era uno de los mejores bateadores del equipo.
Ese chico entendía la perseverancia. ¿A dónde se había ido? ¿Cuándo el ánimo se había convertido en expectativa? ¿Cuándo la gratitud se había convertido en derecho? Todavía no podía responder a esas preguntas. Esa misma noche, mi teléfono por fin vibró. No era Isen, ni Vanessa, sino la señora Collins, nuestra vecina de toda la vida. Richard, dijo con dulzura, espero que no te importe que te llame. Claro que no. Solo quería asegurarme de que estabas bien. ¿Estoy bien? Dudó un momento. Ha habido bastantes discusiones en casa hoy. Me quedé callado. Los jardineros se fueron diciendo que alguien no les había pagado. Ya veo. Y 2 camiones de reparto dieron la vuelta. Le agradecí que se preocupara por mí. Antes de colgar, añadió en voz baja, te he visto criar a ese niño desde que tenía 5 años. Sí. No creo que se dé cuenta de todo lo que has hecho. No. Miré al otro lado del oscuro lago que se veía por la ventana. No. Todavía no. Pero la realidad tiene una forma sorprendente de presentarse. Y al final de la semana, mi hijo estaba a punto de recibir una educación que ningún dinero podría comprar. El martes por la mañana fue inusualmente tranquilo. Me desperté antes del amanecer, preparé una cafetera y salí al porche de la pequeña cabaña junto al lago que había alquilado por un mes. El lago estaba en calma absoluta. Un par de patos se deslizaban sobre el agua sin dejar más que una onda a su paso. Por primera vez en décadas, no tenía la agenda llena de reuniones, inspecciones de propiedades ni obligaciones familiares. Se sentía extraño, no solitario, simplemente desconocido. Mi teléfono descansaba sobre la mesita junto a mí. Todavía nada de Isen. Eso me sorprendió más que nada, no porque esperara una disculpa, sino porque sabía exactamente lo que había pasado durante la noche. Las transferencias automáticas se habían detenido. A las 8:15 en punto, mi banquero llamó. Buenos días, Richard. Buenos días, Frank. Quería confirmar que todo se procesó correctamente. Sin problemas. Ninguno. Los depósitos recurrentes han finalizado. Le di las gracias. Después de colgar, me quedé mirando el lago. Durante casi 15 años, esos depósitos llegaban a la cuenta corriente de Isen el primer día hábil de cada mes con una puntualidad asombrosa. Nunca tenía que pedirlo. Nunca tenía que recordárselo. El dinero simplemente aparecía. En algún momento, dejó de preguntarse de dónde venía. Alrededor de las 10, mi contadora, Linda, me envió un correo electrónico confirmando que todos los pagos restantes del hogar también se habían cancelado: contrato de jardinería, nómina del servicio doméstico, mantenimiento de la piscina, vigilancia privada, servicios públicos facturados a través de mi oficina, reembolso del seguro de la propiedad, todo perfectamente legal, perfectamente documentado, perfectamente silencioso, sin confrontaciones dramáticas, sin discursos airados. La realidad rara vez se anuncia. Simplemente llega. A las 10:42, sonó mi teléfono. Era Isen. Miré su nombre durante varios segundos antes de contestar. Buenos días, papá. Su voz sonaba irritada. Mi banco dice que la transferencia no se realizó. Lo sé. ¿Qué pasó? La cancelé. Silencio. Entonces, ¿por qué? Pediste distancia. ¿Qué tiene que ver eso con algo? Casi me reí. Todo. Papá, eso es completamente diferente. Ah, sí. ¿El dinero no tiene que ver con qué hablemos? No, se trata de ayudar a tu familia. Lo he hecho durante años. Suspiró ruidosamente. Vamos, papá. No. Otro largo silencio. Luego bajó la voz. Vanessa está molesta. Lo siento mucho. No puedes simplemente parar. Ya lo hice. Su tono se endureció. Así que esto es un castigo. No, son límites. No respondió. Finalmente, murmuró, te llamaré más tarde. Estaré aquí. La llamada se cortó.
Aproximadamente una hora después, la señora Collins volvió a llamar. Espero no estar molestándote. Para nada. Tienes un espectáculo bastante grande por aquí. Sonreí. ¿Qué pasó? Vino el equipo de jardinería y dijeron que no les habían pagado. Asentí. Empacaron todo y se fueron. ¿Qué más, yo? Llegó la compañía de piscinas. También se fueron. Le di las gracias de nuevo. Ella dudó. Richard. Sí. Vanessa estaba gritando a todos. Me imagino que sí. No creo que entienda por qué se van. No. No paraba de decir que tenía que haber algún error. No lo hubo. La señora Collins suspiró. He vivido enfrente de tu familia durante 20 años. Lo sé. Nunca había visto esa casa tan silenciosa. Yo tampoco. Para la tarde del miércoles, la situación se había acelerado. Recibí otra llamada, esta vez de Carlos, el administrador de la propiedad con quien había trabajado durante casi 12 años. Quería que supieras algo. ¿Qué es? El contratista de Back pasó por aquí y no quisieron comenzar el mantenimiento de temporada porque la cuenta estaba cerrada. Asentí. Gracias. Preguntaron si los propietarios querían reabrir la facturación. ¿Qué les dijiste? Les dije que solo el propietario legal podía autorizarlo. Bien. Carlos dudó. También recibí una llamada de tu nuera. No pude evitar sonreír. ¿Qué quería? Exigió copias de todos los contratos de mantenimiento. ¿Qué le dijiste? Le dije que no figuraba como propietaria de la propiedad. Se rió entre dientes. Eso no le gustó. Me lo imagino. Esa noche, decidí visitar a un viejo amigo, George Harrison, sin parentesco a pesar del apellido, que era dueño de un pequeño restaurante a las afueras de Asheville. Nos habíamos conocido años antes a través de una organización benéfica para veteranos. Me sirvió café antes incluso de que me sentara. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La que dice que llevas algo pesado. Le conté todo, no todos los detalles financieros, solo la historia. Cuando terminé, George limpió la encimera en silencio. Mi padre echó a su propio padre de casa una vez. ¿En serio? Pensó que el abuelo se entrometía. ¿Qué pasó? 6 meses después, papá se dio cuenta de que el abuelo había estado pagando la mitad de las facturas de la granja. Sonreí levemente. ¿Cómo terminó? Papá lloró más pidiendo disculpas que el abuelo al irse. George se inclinó hacia mí. ¿Sabes lo que le dijo el abuelo? ¿Qué? El dolor enseña lecciones que el consuelo jamás podrá. Esas palabras me acompañaron toda la noche. El jueves por la mañana llegó otra llamada inesperada. Esta vez era mi agente de seguros. Richard, quería verificar algo. Adelante. Recibimos una solicitud para transferir la póliza de seguro de hogar a nombre de Isen. Ya me lo esperaba. La solicitud no se pudo completar. Ya sé por qué. Los documentos de propiedad no coinciden. Correcto. Bajó la voz. Supongo que no quiere que hablemos de la propiedad. No hasta que sea legalmente necesario. Entendido. Otra pieza del rompecabezas había encajado silenciosamente. El viernes por la tarde, casi 5 días después de cambiar las cerraduras, Isen apareció en la cabaña junto al lago. Parecía agotado, con la camisa arrugada y ojeras. Se quedó de pie torpemente en el porche mientras yo terminaba de regar unas macetas. ¿Me encontraste? Llamé a la tía Susan. Me lo imaginaba. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. Finalmente, dijo, la compañía eléctrica quiere el pago. Me lo imagino. El sistema de seguridad se averió. Sí. Las empleadas domésticas renunciaron. Lo oí. Parecía genuinamente confundido. ¿Por qué todo está conectado contigo? Observé a mi hijo con atención. Esa pregunta no era de enojo. Era honesta. Por primera vez en toda la semana, comenzaba a preguntarse, no a acusar.
Le indiqué la mecedora junto a la mía. Siéntate. Se sentó. Papá, tengo una pregunta antes de continuar. Asentí. En todos los años que has vivido allí, ¿alguna vez preguntaste quién pagaba algo de eso? Apartó la mirada. Supongo que lo di por sentado. Lo sé. Pensé. Lo sé. Tragó saliva con dificultad. Nunca me di cuenta. No, no lo hiciste. Antes de que pudiera decir otra palabra, Vanessa llamó a su teléfono. Podía oír su voz gritando incluso desde donde estaba sentado. Amenazan con cancelar el seguro de la casa. Isen cerró los ojos. Vuelvo enseguida. Colgó lentamente y luego me miró de nuevo. Papá. Sí. ¿Qué me estás ocultando? Tomé un largo sorbo de café antes de responder. Nada. Frunció el ceño. Pero tú. Simplemente nunca hiciste las preguntas correctas. Se marchó 20 minutos después con muchas más preguntas que respuestas. Vi cómo su coche desaparecía por el estrecho camino rural. Por primera vez desde que empezó todo esto, no vi arrogancia en su rostro. Vi incertidumbre, y la incertidumbre suele ser la primera señal de prepotencia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Vanessa se negaba a aceptar lo que Isen finalmente había empezado a sospechar. Seguía creyendo que no era más que una farsa de un viejo. Por desgracia para ella, los registros de propiedad del condado no tenían ningún interés en proteger sus suposiciones. El lunes siguiente comenzó con un golpe en la puerta de mi cabaña. No era Isen. No era Vanessa. Era un mensajero. Richard Dawson. Soy yo. Me entregó un sobre grueso que requería mi firma. La dirección del remitente pertenecía a uno de los bufetes de abogados más grandes de Charlotte. Sonreí incluso antes de abrirlo. Vanessa había contratado a un abogado. Volví adentro, me serví otra taza de café y me senté junto a la ventana con vista al lago. La carta era exactamente lo que esperaba. Me acusaba de coacción financiera, manipulación emocional y represalias contra miembros de la familia. Exigía que restableciera inmediatamente todo el apoyo financiero y proporcionara documentación que probara que no tenía ningún derecho de propiedad sobre la mansión. Al final había una frase que me hizo reír: nuestros clientes son los legítimos propietarios y ocupantes de la propiedad. Interesante, susurré. Están a punto de aprender la diferencia entre creer algo y probarlo. Una hora después, me reuní con Daniel Brooks en su oficina. Leyó la carta sin cambiar su expresión. Cuando terminó, la deslizó sobre el escritorio. Están fanfarroneando. Eso pensé. Esperan que entres en pánico. No lo haré. Sonrió. Lo sé. Daniel tomó otra carpeta. Esta era mucho más delgada. Finalmente, dijo, su abogado solicitará los registros de propiedad del condado. Lo espero. Y cuando lo hagan, finalmente dejarán de discutir conmigo. Empezarán a discutir con la realidad. Esa fue una de las razones por las que confié en Daniel durante tantos años. Nunca dramatizó la ley. La ley no necesitaba drama. Los hechos eran suficientes. 2 días después, Daniel llamó. Ya solicitaron los registros. Antes de lo que esperaba. ¿Qué pasa ahora? Esperamos. ¿Eso es todo? Eso es todo. A veces la gente imagina las batallas legales como escenas dramáticas en los tribunales. La mayoría de los momentos importantes ocurren en salas de conferencias, lugares tranquilos donde se toma un café de sabor horrible. Esa tarde de jueves, al otro lado de la ciudad, Isen y Vanessa estaban sentados en el despacho de su abogado. Yo no estaba allí, pero semanas después, Isen me contó exactamente lo que había pasado. El abogado se presentó. Se llamaba Michael Green. Era especialista en derecho inmobiliario. Vanessa no perdió el tiempo. Mi suegro está intentando echarnos. Michael asintió cortésmente. ¿Tiene la escritura? Es nuestra casa. Lo entiendo. ¿Su nombre no aparece por ningún lado? Michael sonrió profesionalmente. Vamos a comprobarlo.
Inició sesión en la base de datos de propiedades del condado, tecleó la dirección y pulsó Enter. La sala quedó en silencio. Vanessa se inclinó hacia adelante. ¿Qué dice? Michael no respondió de inmediato. En cambio, leyó cada página con atención. Luego abrió otro documento, y otro más. Finalmente, Ethan preguntó, ¿y bien? Michael se quitó lentamente las gafas. La propiedad no pertenece a ninguno de los dos. Vanessa frunció el ceño. Entonces, ¿quién es el propietario legal? Miró la pantalla. El fideicomiso de preservación de la familia Harrison. Ella parpadeó. ¿Quién es ese? Michael siguió leyendo. El fideicomiso se estableció hace 23 años. Ethan se removió incómodo. ¿Entonces quién lo controla? Michael abrió un último documento. Levantó ligeramente las cejas. El único fideicomisario. Los miró directamente. Es Richard Dawson. Ninguno de los dos habló. Según Ethan, pasaron casi 30 segundos antes de que Vanessa se riera. Eso es imposible. Michael giró tranquilamente su monitor hacia ellos. No lo es. Ella se inclinó más cerca. Tiene que haber otro documento. No lo hay. ¿Y nuestros nombres? No aparecen en la escritura. ¿Y la hipoteca? La propiedad ha estado libre de deudas durante años. ¿Y todas las renovaciones? Fueron aprobadas a través del fideicomiso. Vanessa miró a Ethan. ¿Lo sabías? Él negó lentamente con la cabeza. No. Michael no había terminado. Hay algo más. Imprimió otra página. Este fideicomiso contiene condiciones de distribución. ¿Qué significa eso?, preguntó Ethan. Significa que la propiedad no se transfiere automáticamente. Vanessa se cruzó de brazos. ¿Entonces cuándo lo heredaremos? Michael parecía incómodo. Eso depende. ¿De qué? De los términos que escribieron los otorgantes. Deslizó los papeles sobre la mesa. Ethan admitió después que le temblaban las manos al cogerlas. El lenguaje era sorprendentemente sencillo. Margaret había insistido en ello, nada de jerga legal confusa, solo instrucciones claras. La mansión y varias otras propiedades pasarían a Ethan solo si demostraba una gestión financiera responsable, mantenía un empleo estable, evitaba problemas legales importantes y mantenía una relación respetuosa con sus familiares directos. Vanessa se quedó mirando la página. Eso es ridículo. Michael respondió en voz baja, sea ridículo o no, es legalmente exigible. Ella parecía furiosa. Así que ¿por qué dice que no fuimos respetuosos? Michael la interrumpió con suavidad. No importa lo que diga. ¿Qué? El fideicomisario tiene documentación. ¿Qué documentación? Registros financieros, comunicaciones, gastos de la propiedad, actas de las reuniones del fideicomiso. Y según estos archivos, hizo una pausa, parece haber un historial de más de 20 años. Por primera vez, Vanessa no respondió. Esa misma tarde, Daniel me llamó. ¿Lo saben? Sonreí. ¿Cómo se lo tomaron? También como cabría esperar. Me imagino que Vanessa estaba enfadada. Muchísimo. ¿Y Ethan? Daniel vaciló. Hizo una pregunta. ¿Qué era? ¿Por qué mi padre nunca me lo contó? Miré al otro lado del lago. Ahí estaba, no la ira, no la negación, sino la confusión. A veces la confusión es más sana que la certeza, sobre todo cuando la certeza se basa en suposiciones falsas. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Ethan. Su voz sonaba completamente diferente, tranquila, cautelosa. Papá. Buenos días. Me reuní con un abogado. Lo sé. ¿Lo sabías? Lo supuse. Dudó. El fideicomiso. Sí. Es real. Lo es. Tú eres el dueño de la casa. El fideicomiso es el dueño de la casa. Pero tú eres el fideicomisario. Correcto. Respiró hondo.
Yo, no entiendo. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nunca preguntaste. Silencio. Pensé. Sé lo que pensaste. Crecí allí. Sí. Siempre dijiste que se quedaría en la familia. Y así será. Sonaba casi desesperado. Entonces, ¿por qué todas estas condiciones? Cerré los ojos. Porque tu madre me pidió que te protegiera. ¿De qué? De creer que el amor y el derecho eran lo mismo. No respondió. Después de casi un minuto, preguntó en voz baja, ¿de verdad mamá escribió eso? ¿Cada palabra? Su respiración se volvió irregular. Nunca he visto esos documentos. No, no debías haberlos visto. No hasta que llegara el momento adecuado. Otro largo silencio llenó la línea. Finalmente, susurró, creo que cometí un terrible error. No me apresuré a consolarlo. Algunas revelaciones merecen un momento de silencio, porque si alguien realmente comprende lo que ha hecho, el silencio duele mucho más que cualquier sermón. Pero mientras la culpa comenzaba a ablandar el corazón de Isen, Vanessa se dirigía en la dirección opuesta. No le interesaban las disculpas. Quería encontrar una manera de sortear la confianza. Y estaba a punto de cometer el mayor error de todos. La primera señal de que algo había cambiado no fue una llamada telefónica. Fue una disculpa. No de Isen, sino de alguien que nunca esperé. Carlos, el administrador de la propiedad, me llamó un martes por la tarde lluvioso. Pensé que debía saberlo, dijo. ¿Qué pasó? La señora Dawson vino a la oficina. Sonreí. Ya no hay ninguna señora Dawson. Se rió nerviosamente. Lo siento. Vanessa. ¿Qué quería? Exigió copias de todos los documentos del fideicomiso. Le dije que no podía entregar registros confidenciales. ¿Cómo se lo tomó? Carlos guardó silencio un momento. Amenazó con demandarme. Me lo imaginaba. Luego amenazó con denunciar el fideicomiso. ¿Por qué? Nunca lo explicó. Suspiré. Cuando la gente se queda sin argumentos, suele recurrir a las amenazas. Eso es exactamente lo que parecía. Después de colgar, me sentí menos enojada que cansada. Vanessa ya no luchaba por una casa. Luchaba por evitar admitir que se había equivocado. Había una diferencia. 3 días después, Daniel llamó. Tengo buenas noticias. Te escucho. El abogado de Vanessa se retiró. Eso fue rápido. Revisó el fideicomiso y les informó a sus clientes que prácticamente no tenían ninguna posibilidad de impugnarlo. Asentí. Hombre inteligente. También les dijo algo interesante. ¿Qué? Si esto llegara a un tribunal, el juez probablemente preguntaría por qué alguien que no contribuyó en nada a la compra o el mantenimiento de la propiedad creía tener derecho a la propiedad. Reí en voz baja. Debió ser una conversación incómoda. Me lo imagino. Mientras tanto, la realidad seguía haciendo lo que mejor sabe hacer. Seguía llegando sin emoción, sin venganza, simplemente una factura a la vez. Vencía la renovación del seguro de la vivienda. Las compañías de servicios públicos exigían depósitos antes de continuar el servicio. La piscina desarrolló un problema de filtración que costó casi $6,000 reparar. Una tormenta dañó varios robles grandes cerca de la cerca trasera. El presupuesto para la tala superó los $8,000. Por primera vez en su matrimonio, Isen y Vanessa tuvieron que tomar decisiones financieras sin dar por sentado que alguien más se encargaría de ellas discretamente. Según la señora Collins, primero desapareció la costosa camioneta, luego el barco. Un mes después, el segundo vehículo de lujo también desapareció. Los vecinos murmuraban. Yo no. La gente pierde suficiente dignidad sin que los espectadores se sumen a los comentarios. Unas 6 semanas después de haber dejado la mansión, Isen me preguntó si podíamos vernos. No en la casa, ni en mi cabaña, sino en el cementerio. Llegué 15 minutos antes. La lápida de Margaret estaba bajo un gran arce que empezaba a adquirir tonalidades de carmesí dorado.
Coloqué rosas blancas frescas junto a la piedra. Unos minutos después, Isen subió lentamente la colina. Se veía diferente, no porque hubiera envejecido, sino porque algo en su interior había cambiado. Llevaba una pequeña caja de cartón. Sin decir palabra, la dejó junto a nuestro banco. ¿Qué es?, pregunté. Abrió la tapa. Dentro había docenas de diarios antiguos. Reconocí la letra de Margaret de inmediato. Los encontré en el ático. Lo miré. Pensé que se habían perdido. Yo también. Se sentó a mi lado. Los he estado leyendo. Ninguno de los dos habló durante un rato. Finalmente, se aclaró la garganta. No lo sabía. ¿Saber qué? Todo. Su voz se quebró. No sabía que mamá llevaba diarios. Escribía casi todas las noches. Leí una de cuando tenía 7 años. Sonreí. Le encantaba escribir. Él asintió. Escribió que trabajabas 16 horas al día. Me quedé callada. Escribió que vendiste tu Corvette. Sí, para pagar mi colegio privado. Sí. Bajó la mirada a sus manos. Escribió que después de enfermarse. Su voz se apagó. Refinanciaste en secreto el edificio de apartamentos para que nunca se preocupara por las facturas médicas. Cerré los ojos. Margaret había prometido que nunca se lo contaría a Isen. Al parecer, había esperado hasta después de su muerte. Nunca lo supe, susurró. Lo sé. Pensé que siempre habías tenido éxito. Sonreí con tristeza. No lo tuve. Luchamos durante años. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque los niños no deberían cargar con las responsabilidades de los adultos. Las lágrimas rodaron por su rostro. Pensé que todo simplemente existía. Lo sé. Nunca pregunté de dónde venía nada. No, simplemente hacías que la vida funcionara. Asentí. Ese era mi trabajo. Tomó otro diario. Había una frase que no podía dejar de pensar. ¿Cuál era? Abrió el diario por una página marcada. La letra de mamá llenaba el papel. Si Rachel parece sobreprotector después de que me vaya, espero que Isen entienda que no es porque su padre quiera controlarlo. Es porque amar profundamente a alguien siempre parece un poco excesivo para quienes no han tenido que perderlo. Isen no pudo terminar de leer. Bajó el diario y se cubrió el rostro con las manos. He sido tan injusto. Le puse una mano en el hombro. Has sido humano. No, he sido egoísta. No tenía sentido discutir. El crecimiento comienza cuando las personas reconocen sus propios errores. Una semana después, sucedió algo inesperado. Vanessa me llamó. Casi no contesté. Casi. Hola. Durante varios segundos, no habló. Finalmente, dijo, te debo una disculpa. Esperé. Te juzgué antes de conocerte. Permanecí en silencio. Convencí a Isen de que aceptar tu ayuda significaba que esperabas tener el control. Aún así, no dije nada. Entonces su voz se quebró. Mi propio padre se fue cuando yo tenía 12 años. Eso me tomó por sorpresa. Pasé toda mi vida creyendo que la ayuda financiera siempre venía con condiciones. Escuché atentamente. Así que cada vez que pagabas algo, sorbió por la nariz, asumía que llevabas la cuenta. No era así. Ahora lo sé. Respiró hondo con dificultad. Yo también leí los diarios de Margaret. Eso me sorprendió. Ethan me los mostró y finalmente entendí por qué nunca nos recordaste lo del dinero. Hizo una pausa. Querías que nos sintiéramos seguros. Sí. En cambio, te sentiste controlado. Sí. Lo siento. Por primera vez desde que todo esto comenzó, le creí, no por sus palabras, sino porque no quedaba rastro de ira en ellas, solo arrepentimiento. Unos días después, Isen me invitó a cenar. No en la mansión, se habían mudado a una modesta casa de 3 habitaciones alquilada al otro lado de la ciudad. Cuando llegué, Isen me abrió la puerta él mismo. Nada de vino caro,
ni comida de catering, solo chili casero cociéndose a fuego lento en la estufa. Vanessa me saludó con una sonrisa nerviosa. Espero que todavía te guste el pan de maíz. Sí. La casa era sencilla, más pequeña, más cálida. Durante la cena, nadie mencionó abogados, ni dinero, ni el fideicomiso. En cambio, hablamos de béisbol, de Margaret, de viejas vacaciones, de recetas familiares. En un momento dado, vi a Isen lavando los platos sin que se lo pidieran. Vanessa se rió cuando la harina cubrió la encimera de la cocina. La lujosa mansión había resonado en su día con aires de superioridad. Esta pequeña casa alquilada resonaba con algo que casi había olvidado: paz. Mientras conducía de regreso al lago esa noche, me di cuenta de algo importante. La mansión nunca había sido la herencia.